multimillonario sostenía las llaves de su Ferrari como si fueran un trofeo. Siempre había sido así. El auto era su símbolo, su orgullo, la extensión perfecta de su poder. Pero esa mañana ese poder parecía haberse derrumbado de un solo golpe. Intentó encender el motor una y otra vez. Nada. Solo un silencio extraño, pesado, que le golpeó el ego más fuerte que cualquier falla mecánica. El auto estaba muerto. Y para un hombre como él, eso no era solo un problema técnico. Era una herida directa a su vanidad. Lo remolcaron al taller, donde todos los mecánicos se acercaron con la urgencia de quien sabe que tiene fuego entre las manos. Revisaron cables, conexiones, fusibles, pantallas. Nadie entendía qué había pasado. Cada explicación era más vaga que la anterior. Cada intento de encendido fallaba igual. El multimillonario se impacientó, levantó la voz, exigió que el mejor especialista del taller atendiera su caso de inmediato. Pero ese especialista no estaba. Estaba ella. Ella, la nueva. La muchacha de pasos silenciosos y mirada tranquila. La que llevaba apenas 2 semanas en el taller. La que limpiaba herramientas, anotaba piezas, organizaba espacios. La que varios habían ignorado o tratado con condescendencia. Y la que él, al verla acercarse, miró con un gesto de incredulidad absoluta. No dijo nada cuando ella se inclinó sobre el Ferrari. No supo qué pensar cuando la vio tocar el motor con cuidado, como si lo conociera desde hace años. Ella no tembló ante su presencia, ante su dinero, ante su arrogancia. Solo respiró hondo, pidió 2 herramientas y comenzó a trabajar. Golpes suaves, movimientos firmes, precisión de alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Nadie entendió nada. Nadie imaginó que ese momento sería el inicio de una revelación. Ella tocó una conexión interna, ajustó un componente escondido y en un silencio que parecía eterno, presionó un punto exacto dentro del panel. Un clic. Pequeño, sutil, pero definitivo. Se apartó un paso. Le hizo una seña al multimillonario. Él giró la llave incrédulo, casi molesto por tener que obedecer a alguien que consideraba irrelevante. El Ferrari despertó con un rugido perfecto, poderoso, vivo. El sonido llenó el taller como una verdad que nadie podía negar. Él abrió los ojos completamente, como si el mundo hubiera cambiado en un segundo. Ella, en cambio, solo bajó la mirada con humildad, sin esperar aplausos. El silencio que siguió no era técnico, era emocional. Era el silencio de un hombre que acababa de descubrir que la persona que pensó insignificante sabía más que él. Y entonces surge la pregunta que cambia el rumbo de esta historia. ¿Cómo reaccionas cuando la vida te demuestra que estabas juzgando a la persona equivocada? Cuando ella llegó por primera vez al taller, nadie levantó la cabeza. Fue como si una sombra hubiera cruzado la puerta. Vestía ropa sencilla, sin logos de marcas caras, sin accesorios llamativos, sin esa actitud que muchos usan para aparentar seguridad. Llevaba el cabello recogido, las manos ligeramente manchadas de grasa vieja y una calma que contrastaba con el ruido constante del taller. Para la mayoría, no era más que una ayudante temporal. Para otros, una chica que hacía trabajo ligero. Para casi todos, alguien que no merecía atención. Los mecánicos la saludaron sin mirarla, como quien saluda por hábito, no por interés. Algunos ni siquiera le hablaron. Otros soltaron frases rápidas sin esperar respuesta. Uno de ellos le dijo en tono burlesco que las mujeres duran poco allí porque no aguantan el ritmo. Otro comentó que probablemente estaría mejor en la recepción que entre motores. Ella no respondió. Ya había escuchado variaciones de esas frases muchas veces antes. Las dejó caer al suelo como si fueran tornillos sueltos que no valía la pena recoger. Su primer día consistió en observar. No por falta de capacidad, sino por estrategia. Sabía que un taller revela su verdad cuando nadie se siente observado. Observó cómo los mecánicos trabajaban sin revisar lo básico, cómo perdían tiempo buscando herramientas porque nunca las dejaban en su lugar, cómo algunos intentaban impresionar al multimillonario cuando traía sus autos, aunque carecían de verdadera técnica. Ella veía fallas, veía descuidos, veía errores que nadie admitía. Y aún así, se mantenía en silencio. En sus manos había marcas que contaban más historia que cualquier currículum. Cicatrices finas por cortes antiguos al desmontar piezas oxidadas. Marcas de quemaduras leves hechas por escapes calientes. Callos que no vienen de un día, sino de una vida entera. Pero nadie las miró. Nadie quiso verlas. Nadie imaginó que esas manos sabían más de motores que varios de los hombres que la rodeaban.
Ella organizaba el espacio con precisión. Sabía dónde iba cada herramienta. Sabía qué piezas necesitaban limpieza y cuáles debían reemplazarse pronto. Sabía identificar olores raros en el aceite, ruidos que anunciaban fallas futuras, cables mal conectados. Lo sabía porque había dedicado años a aprender. Pero en ese taller lo único que veían era alguien joven y silenciosa que solo debía obedecer. Cuando un motor no arrancaba, los mecánicos se desesperaban. Ella miraba de lejos, analizaba cada movimiento, cada sonido y podía ver el error con claridad. Pero nadie le pedía opinión. Nadie quería escucharla. Cuando intentaba acercarse, algunos le decían que no estorbara, que fuera a buscar más tornillos, que limpiara algo mientras los expertos se encargaban. Y ella obedecía porque sabía que el respeto en un taller no se gana con palabras, se gana con pruebas. A veces almorzaba sola, sentada en una esquina, escuchando conversaciones que iban desde autos deportivos hasta apuestas de fin de semana. A veces la ignoraban completamente. A veces la usaban para cargar piezas pesadas sin siquiera agradecerle. Pero ella no se quejaba. No necesitaba ser vista todavía. Solo esperaba el momento correcto. La verdad es que muchos la subestimaban porque no podían imaginarse de dónde venía. No sabían que había crecido en un taller pequeño, aprendiendo de golpe lo que otros aprenden con cursos costosos. No sabían que había desmontado su primera motocicleta a los 12 años. No sabían que la vida la había obligado a ser fuerte cuando otros tenían el lujo de elegir. No sabían que se había quedado sin oportunidades y había tenido que aprender mecánica de autos de lujo, viendo videos prestados, leyendo manuales usados y practicando en chatarra que otros desechaban. Su silencio no era debilidad. Era conocimiento acumulado esperando una puerta abierta. Pero en ese taller nadie la trató como alguien capaz. Para la mayoría era solo una sombra que recogía herramientas. Para el multimillonario, cuando la vio por primera vez, fue incluso menos. Una empleada nueva que no sabía nada. La miró con ese gesto típico de quien cree conocerlo todo. Ese gesto que dice no eres suficiente. Sin embargo, ella no necesitaba su aprobación. Ya conocía bien ese tipo de mirada. Sabía que la vida está llena de personas que juzgan sin entender. Y sabía sobre todo que el tiempo siempre revela la verdad. Ella callaba, observaba. Aprendía incluso cuando ya lo sabía todo, porque estaba esperando el instante preciso. Ese instante en que la vida te pone frente a una oportunidad que puede cambiarlo todo, y esa oportunidad llegaría más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Llegaría con un Ferrari que nadie podía reparar. Llegaría cuando el orgullo del multimillonario chocara con su propia realidad. Llegaría cuando ella, la invisible, la subestimada, la ignorada, demostrara de lo que realmente estaba hecha. Él no era solo rico. Era el tipo de rico que estaba acostumbrado a ver el mundo moverse a su favor con un chasquido de dedos. Creció rodeado de lujos, aprendió desde joven que el dinero resolvía cualquier problema y con el tiempo empezó a creer que también lo convertía en alguien superior. Cada decisión que tomaba era celebrada por asistentes, abogados, inversionistas y empleados que nunca se atrevían a decirle que estaba equivocado. No porque él tuviera siempre la razón, sino porque nadie quería ser quien enfrentara su orgullo. Su vida era una colección de excesos cuidadosamente exhibidos, autos deportivos alineados como trofeos, relojes de edición limitada que cambiaba según su humor, trajes hechos a la medida que parecían un uniforme diario, un penthouse donde el silencio no significaba paz, sino distancia emocional. Pero si había algo que representaba su identidad más que todo eso, era su Ferrari. Ese auto no era solo un automóvil, era su símbolo de poder, era su forma de decir al mundo, mírenme, soy alguien. Para él, los autos eran una extensión de su ego. Cada detalle debía ser perfecto, cada sonido debía ser impecable, cada reacción debía responder a su voluntad. Su Ferrari era su orgullo, su arma, su marca personal. Y por eso, cuando fallaba, algo dentro de él se quebraba de una manera que no podía admitir frente a nadie. En el taller su presencia siempre provocaba tensión. Caminaba como si el piso le perteneciera. Miraba a los mecánicos con la misma frialdad con la que uno mira objetos que deben funcionar sin contradecir. Cada vez que traía un auto levantaba el mentón, exigía atención inmediata y hablaba como si estuviera rodeado de incompetentes. No porque fueran malos en su trabajo, sino porque él necesitaba sentir que controlaba todo. A los empleados los trataba según su apariencia. Si alguien vestía caro, lo escuchaba. Si alguien parecía simple, lo ignoraba. Si alguien se equivocaba, lo corregía con un tono que no buscaba ayudar,
sino dejar claro quién tenía el poder. Había construido un mundo donde todos se adaptaban a él, donde su palabra era ley, donde nadie se atrevía a cuestionar sus decisiones. Nunca le interesó conocer a los trabajadores del taller. No sabía sus nombres, no sabía sus historias, no sabía qué sacrificios habían hecho para llegar allí. Para él eran solo herramientas humanas que debían cumplir su trabajo sin molestar. Y por eso, cuando vio a la nueva empleada, la joven silenciosa, de ropa simple, con manos que parecían haber vivido demasiado, no sintió curiosidad ni respeto. Sintió indiferencia, y debajo de esa indiferencia un juicio automático. Ella no sabe nada. Ese pensamiento fue instantáneo, casi mecánico. Lo dijo sin pensarlo, con la facilidad con la que alguien respira. Fue un reflejo aprendido de años de creerse superior. Pero lo que él no sabía era que ese juicio sería el inicio de su lección más grande. El multimillonario vivía acelerado, igual que sus autos. Le gustaban las respuestas rápidas, los resultados inmediatos, la eficiencia sin preguntas. Creía que podía comprar conocimiento, experiencia, soluciones. Y por eso, cuando su Ferrari falló, su reacción fue la de siempre. Exigir lo mejor, exigir rapidez, exigir servicio exclusivo. No podía imaginar que la persona perfecta para resolver su problema no era un mecánico reconocido, ni un especialista certificado, ni un ingeniero automotriz de renombre. Era la joven que él no había mirado ni una sola vez desde que llegó. En su mente el mundo estaba dividido. Estaban los que sabían y los que obedecían. Estaban los que merecían respeto y los que debían probarlo eternamente. Estaban los que dirigían y los que cargaban herramientas. Él estaba arriba, ella muy abajo. Y ese pensamiento tan arraigado en su vida se convertiría en el golpe más fuerte que había recibido en años. Porque la vida tiene una forma peculiar de equilibrar las cosas. A veces coloca frente a ti a la persona exacta que puede desmontar tu orgullo pieza por pieza. Y no lo hace con gritos ni con discursos. Lo hace con hechos, con verdad, con talento puro. Él creía que lo sabía todo. Creía que podía distinguir a un experto con solo verlo. Creía que nadie sin estudios caros podría entender un motor de alta gama. Creía que la experiencia verdadera venía con trajes y certificaciones. Pero estaba a punto de descubrir que la inteligencia, la habilidad y el conocimiento no siempre se presentan en un empaque elegante. A veces llegan en forma de una mujer silenciosa, con ropa simple y manos marcadas. Una mujer que no necesita demostrar nada con palabras. Una mujer que solo necesita una oportunidad para cambiarlo todo. Y esa oportunidad estaba por estallar frente a él, con la fuerza de un motor que vuelve a la vida. El Ferrari no era simplemente un auto estacionado en su cochera. Era la pieza central de su identidad, la joya que él mostraba con orgullo, el objeto que más definía quién creía ser. Cuando lo conducía, todo en su comportamiento cambiaba. Su postura se enderezaba, su mirada se volvía afilada, su voz adquiría un tono casi ceremonioso. No era un vehículo, era su corona, su escudo, su trofeo de guerra en un mundo donde cada día competía para demostrar su superioridad. Para los demás, un Ferrari era lujo. Para él, era poder. Lo usaba para cerrar acuerdos, para impresionar socios, para humillar rivales, para ganarse la admiración superficial de quienes solo entienden el lenguaje del dinero. Cuando llegaba a cualquier lugar con ese motor rugiendo como un animal salvaje, todos giraban la cabeza. Ese gesto de atención lo alimentaba. Lo hacía sentir invencible, como si nada ni nadie pudiera tocarlo. Por eso, cuando el Ferrari falló, algo dentro de él se quebró de una forma que no supo admitir. Exteriormente actuó como si solo fuera un inconveniente menor, pero internamente sintió el mismo impacto que tendría un rey al ver su corona partida. Su ego se estremeció, porque si su automóvil perfecto podía fallar, ¿qué más en su vida podía hacerlo? El auto no encendía, ni siquiera tosía. Era como si su esencia, su alma mecánica, hubiera desaparecido de un segundo a otro. Él abrió la puerta con fuerza, se sentó, giró la llave repetidas veces. Nada, bajó. Revisó por encima el capó como si supiera qué buscar, pero no entendía nada, y ese desconocimiento lo irritaba, lo hacía sentir vulnerable. No toleraba la vulnerabilidad, especialmente cuando provenía de algo que consideraba parte de sí mismo. Ordenó que lo remolcaran al taller con una urgencia casi desesperada. Sus instrucciones fueron rápidas, frías, cargadas de esa autoridad con la que estaba acostumbrado a ocultar cualquier emoción que pudiera interpretarse como debilidad. Cuando el Ferrari llegó, los mecánicos se reunieron alrededor como si estuvieran inspeccionando un tesoro dañado.
Él los observaba con impaciencia, como si cada minuto sin respuestas fuera un golpe directo a su orgullo. Explicó la situación con palabras que parecían más una orden que un relato. Exigió rapidez, precisión, excelencia. Para él, el auto debía revivir tan rápido como había muerto, sin retrasos, sin excusas, sin fallas humanas. Pero mientras los mecánicos comenzaban a revisar el motor, un detalle empezó a surgir. Nadie entendía exactamente qué había pasado. Revisaron fusibles, revisaron el sistema eléctrico, revisaron sensores, pantallas, conexiones, y nada tenía sentido. El multimillonario empezó a impacientarse. Su rostro mostraba una combinación peligrosa de irritación y ansiedad. No estaba acostumbrado a esperar, mucho menos a no tener control del resultado. Y lo peor era que, aunque no lo decía en voz alta, sabía que si el Ferrari permanecía muerto, su imagen también sufriría un golpe, porque él había construido su reputación alrededor de ese auto. Había invertido dinero, tiempo y orgullo en él. Era su símbolo más poderoso. Para él, que ese Ferrari no encendiera significaba que su mundo no era tan perfecto como aparentaba, que su vida tan cuidadosamente diseñada tenía grietas que no podía ignorar. Y aunque trataba de mantener la postura, sus ojos traicionaban algo más profundo. Miedo. Miedo a perder su imagen. Miedo a no tener el control. Miedo a que otros lo vieran fracasar. Se cruzó de brazos, caminó por el taller, gritó órdenes que no resolvían nada. Y entonces exigió, casi como una súplica disfrazada, que trajeran al mejor mecánico. Necesitaba la garantía de un experto. Necesitaba recuperar su poder. Necesitaba que alguien confirmara que su mundo seguía intacto. Pero ese mecánico no estaba disponible. Y esa simple frase, "el mejor no está", cayó sobre él como un balde de agua helada. Porque por un instante sintió algo que nunca había sentido en un taller: desamparo. Fue entonces cuando alguien mencionó que la única disponible era ella. Esa palabra, ella, lo irritó, lo hirió. ¿Cómo podía una empleada nueva, silenciosa, sin renombre, sin postura arrogante, sin reconocimiento, tocar su Ferrari? ¿Cómo podía confiar en alguien que él mismo había decidido ignorar desde el primer día? Su reacción fue inmediata, negativa, violenta, orgullosa. Pero la realidad golpeó más fuerte que su ego. Nadie más estaba allí. Nadie más podía ayudarlo. Nadie más podía salvar lo que él consideraba su mayor tesoro. El destino, irónicamente, había preparado ese escenario con precisión quirúrgica. Su Ferrari, ese símbolo de perfección absoluta, estaba a punto de ser reparado por la persona que él menospreciaba, y ese acto tan simple en apariencia sería la grieta definitiva en su arrogancia. Porque hay momentos en la vida que desnudan la verdad sin pedir permiso, y él estaba a segundos de enfrentarse a uno. Cuando el Ferrari llegó al taller, el ambiente cambió de inmediato. No era un auto cualquiera, y todos lo sabían. Su presencia imponía respeto incluso cuando estaba apagado. El sonido del remolque, el golpe seco de las herramientas al caer accidentalmente al suelo y el murmullo inquieto de los mecánicos crearon una tensión que se sintió como una cuerda estirada a punto de romperse. Los mecánicos se reunieron alrededor del auto con la mezcla habitual de emoción y miedo que solo un motor de ese nivel podía provocar. Algunos intentaron aparentar seguridad mientras revisaban el capó, pero era evidente que no tenían idea de por dónde empezar. El multimillonario caminaba detrás de ellos como una sombra imponente, presionando con su sola presencia. Quería respuestas inmediatas. No toleraba la incertidumbre. Y esa exigencia solo empeoraba la situación. Uno de los mecánicos más antiguos revisó el sistema eléctrico. Nada. Otro conectó una máquina de diagnóstico. Error tras error. Las luces parpadeaban en patrones que nadie entendía. Era como si el auto estuviera enviando señales desde un código secreto que los mecánicos no estaban capacitados para descifrar. Cada intento fallido aumentaba la frustración de todos. El multimillonario alzó la voz, exigiendo precisión, reclamando profesionalismo, repitiendo que un auto de ese valor no podía estar tanto tiempo detenido. Sus palabras resonaban en las paredes del taller, no como instrucciones, sino como órdenes cargadas de desesperación. Sus empleados intentaban mantener la calma, pero la presión era evidente. Todos sabían que un error podría costarles mucho más que un regaño. Los mecánicos discutían entre sí. Algunos decían que era una falla eléctrica compleja. Otros insistían en que debía ser un problema en la computadora del auto. Un tercero, con voz temblorosa, insinuó que quizá era necesario enviar el Ferrari a la agencia oficial, lo cual enfureció aún más al multimillonario. Él quería resultados inmediatos. No excusas, no traslados, no demoras. En medio de ese caos, ella estaba al fondo del taller,
limpiando herramientas que otros dejaban tiradas. Ninguno de los mecánicos le pidió ayuda. Ninguno la incluyó en la conversación. Era como si ni siquiera existiera. Observaba desde lejos, escuchando cada teoría contradictoria, cada error, cada intento torpe de entender el corazón del Ferrari. A diferencia de los demás, ella no se apresuraba. Analizaba. Su mente trabajaba en silencio, procesando detalles que los otros pasaban por alto. Cuando uno de los mecánicos desconectó una pieza sin entender su función, ella frunció el ceño discretamente. Sabía que eso empeoraría la falla, pero aún así guardó silencio. No era su lugar intervenir. No todavía. El multimillonario finalmente perdió la paciencia y exigió que llamaran al mejor especialista del taller, ese hombre que, según los rumores, podía reparar cualquier auto de lujo. Los mecánicos intercambiaron miradas incómodas. El especialista se había ido temprano ese día, tenía un compromiso familiar y no regresaría. La frase cayó como una sentencia. El mejor no está disponible. El multimillonario apretó los dientes conteniendo un grito. Sus ojos recorrieron el taller buscando a alguien capaz. Pero nadie se atrevía a dar un paso al frente. Todos estaban nerviosos, confundidos, conscientes de que no sabían resolver lo que tenían frente a ellos. Era evidente que el Ferrari estaba más allá de sus conocimientos. Un silencio tenso llenó el taller. Y fue entonces cuando uno de los mecánicos, casi por accidente, dijo en voz baja: «Solo queda ella». Él giró la cabeza con incredulidad, como si hubiera escuchado un insulto. Sus ojos se posaron en la joven al fondo, con sus manos llenas de grasa, su ropa sencilla, su postura humilde. Era imposible para él aceptar que esa muchacha pudiera reparar su Ferrari. Su ego no lo permitía. Su mente no entendía cómo alguien tan joven, tan aparentemente inexperta, podía siquiera tocar un motor como ese. ¿Ella?, preguntó con desprecio contenido. Ella no sabe nada. Los mecánicos guardaron silencio. No se atrevieron a contradecirlo, pero sabían que no tenían otra opción. Ella era la única persona disponible, y aunque no lo admitieran en voz alta, varios habían notado algo en sus movimientos, en su forma de trabajar, en su precisión silenciosa. Pero sus prejuicios les impedían reconocerlo, igual que él. La joven levantó la mirada lentamente. No respondió, no discutió, no defendió su lugar. Solo sostuvo su respiración unos segundos, evaluando el momento. Cada parte de ella sabía que estaba frente a una oportunidad única, pero también sabía que si fallaba, perdería más que un empleo. Perdería su credibilidad ante un mundo que ya la subestimaba. El multimillonario la observó con los brazos cruzados esperando que alguien más apareciera milagrosamente para salvar la situación. Pero no había nadie. Solo ella. Y la realidad, por más que él intentara negarla, lo arrinconaba hacia una decisión inevitable. Finalmente, sin alternativas, señaló el Ferrari con un gesto cortante. «Está bien, inténtalo, pero no arruines nada». Era una orden que escondía desprecio, pero para ella era una puerta que acababa de abrirse. Respiró hondo, se acercó, y el caos del taller comenzó a transformarse, porque la persona que todos ignoraron estaba a punto de demostrar que el conocimiento no depende de apariencias, sino de historia, esfuerzo y verdad. Cuando él finalmente aceptó, con evidente desprecio, que ella intentara revisar el Ferrari, el taller entero quedó en un silencio extraño. No era un silencio de expectativa positiva, sino uno de duda, de incredulidad, de una tensión tan delicada que cualquier movimiento brusco podía romperla. Los mecánicos se hicieron a un lado sin mirarla directamente, como si temieran que ella fallara y ellos fueran culpables por haberla mencionado. Otros cruzaron los brazos intentando disimular su incomodidad. Y el multimillonario, él permaneció firme, rígido, observándola como quien observa a alguien que está a punto de cometer un error imperdonable. Ella avanzó con pasos seguros. No tenía prisa, tampoco miedo. Sabía bien lo que significaba ese momento. Sabía que esa era la primera vez que la dejaban tocar un auto de ese nivel. Sabía que el fracaso la perseguiría toda la vida si cometía un solo error. Pero también sabía que el conocimiento que llevaba dentro no se construyó en un día. Era fruto de años de esfuerzo silencioso, de noches sin dormir, de trabajos mal pagados donde tuvo que arreglar motores que otros habían abandonado. Era fruto de resistencia, de hambre, de necesidad, de sobrevivencia y también de pasión. Se colocó frente al Ferrari como quien se coloca frente a una montaña que otros creen imposible de escalar. El multimillonario observó cómo ella respiraba profundamente antes de tocar el metal brillante. Sus dedos no temblaron. Tocaron el capó con respeto, pero también con autoridad.
Lo abrió lentamente, como si estuviera revelando el corazón del auto y escuchando su silencio roto. Puso una rodilla en el suelo, puso la otra, y ese gesto, simple pero firme, cambió la energía del espacio. No era una postura improvisada. Era la postura de alguien que había pasado años arrodillada frente a máquinas complicadas, desafiando el prejuicio de quienes decían que no podía. Y esa memoria muscular se notaba. Cada movimiento era preciso, cada decisión pensada. Parecía que su cuerpo entero hablaba un idioma que los demás no entendían. Pidió las herramientas correctas con una voz tranquila. No dudó, no preguntó, no hizo conjeturas sin sentido. Solo pidió exactamente lo que necesitaba. Los mecánicos se miraron entre sí. Algunos se sorprendieron al notar que pedía piezas específicas, cables específicos, un tipo de sensor que nadie más había considerado. Era evidente que sabía lo que hacía. El multimillonario frunció el ceño. No sabía si estaba molesto por la seguridad de ella o por la posibilidad de que tuviera razón. Ella examinó el interior del motor. No lo hizo como los mecánicos, que apenas movían cables sin saber qué buscaban. Ella observó con los ojos de alguien que conoce un patrón invisible. Tocó una pieza que parecía insignificante. La levantó, la giró, la olió. Luego revisó una conexión oculta que otros habían pasado por alto desde el principio. Su mente trabajaba rápido, saltando de análisis en análisis, conectando información acumulada durante años. Era un mapa que solo ella podía leer. Durante un instante, el taller parecía haber olvidado quién era ella. Todos la observaban sin entender cómo podía trabajar con tanta certeza. Incluso los mecánicos que antes se burlaban ahora estaban callados, casi inquietos. Era como ver a alguien revelar un talento escondido en plena acción. Y mientras ella trabajaba, el ego del multimillonario comenzaba a desarmarse sin que él lo notara. En un momento clave se detuvo. No porque dudara, sino porque había encontrado algo. Una falla pequeña pero crítica. Un componente mal instalado desde un mantenimiento anterior. Una pieza que en manos inexpertas sería invisible. Ella lo tomó en silencio, lo mostró a la luz y entendió la raíz del problema. Entonces levantó la cabeza y miró directamente al multimillonario por primera vez desde que él había accedido a dejarla intentar. No era una mirada desafiante, no era soberbia, era una mirada limpia, firme, tranquila. Era la mirada de alguien que había cargado consigo el peso de ser subestimada toda su vida y aún así había decidido no volverse dura. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que valía. Y sin cambiar el tono, dijo las palabras que partieron la historia en dos. Déjeme intentarlo. No fue un pedido, fue una declaración, fue un sí puedo, disfrazado de cortesía. Fue un recordatorio de que el talento verdadero no necesita levantar la voz. El multimillonario sintió un impacto extraño en el pecho. Algo entre asombro, orgullo herido y una sensación que no había experimentado desde hacía mucho. Respeto involuntario. No sabía por qué, pero comenzó a escucharla. Y eso viniendo de él era casi un milagro. Ella volvió a inclinarse sobre el motor. Ajustó la pieza defectuosa. Reconfiguró el sistema eléctrico. Limpió conexiones que habían estado mal instaladas desde hacía meses. Trabajó con rapidez, pero sin apuro. Con seguridad, pero sin arrogancia. Era como ver a una cirujana operando un corazón que todos daban por perdido. Mientras lo hacía, algo en el ambiente cambió. Los mecánicos ya no estaban tensos. Estaban asombrados. El multimillonario ya no estaba irritado. Estaba confundido. Ella ya no era invisible. Era indispensable. Y lo que estaba por hacer a continuación cambiaría no solo la percepción de todos, sino también el rumbo de su propia vida. El taller entero observaba sin atreverse a interrumpir. Ella estaba inclinada sobre el motor del Ferrari con una concentración tan profunda que parecía que el mundo a su alrededor se había apagado. No había ruido en su mente. No había duda. Solo la certeza de que cada movimiento debía encajar en el lugar correcto, como si el motor fuera un rompecabezas que conocía desde mucho antes de tocarlo. Tomó una herramienta fina, una llave especial que casi nadie usaba porque requería precisión absoluta. La colocó dentro del panel eléctrico del auto, en un punto que ningún otro mecánico había revisado. Ese lugar, tan escondido que parecía hecho para pasar desapercibido, era el corazón de la falla. Lo supo apenas lo tocó. Un cable estaba suelto. Pero no era una desconexión evidente. Era una ligera desviación, un error tan pequeño que solo ojos verdaderamente entrenados podrían encontrarlo. Su respiración se volvió más lenta. Su concentración, más intensa.
Movió sus dedos con una delicadeza que impresionó incluso a los más escépticos. Parecía una cirujana realizando un procedimiento delicado. Y en cierto sentido lo era. Estaba devolviéndole la vida a un corazón mecánico. Desmontó una cubierta con movimientos calculados. Removió tornillos sin dejar marcas. Revisó cables, sensores, fusibles. Cada gesto tenía un propósito. Cada acción hablaba de años de experiencia silenciosa. Los mecánicos que antes se reían de ella ahora la observaban con respeto creciente. Nunca la habían visto trabajar así. Nunca habían notado la seguridad en sus manos. Y ahora, viendo cómo se movía, entendían que no era una simple empleada nueva. Era algo más. Algo que ellos, con todo su tiempo en el taller, nunca llegaron a ser. Una maestra sin título. El multimillonario, parado a pocos metros, cruzó los brazos no como gesto de autoridad, sino como si necesitara sostenerse ante lo que veía. Su mente luchaba entre aceptar lo evidente o proteger su orgullo. Cada vez que ella tocaba una pieza del Ferrari con precisión absoluta, él sentía cómo su certeza sobre el mundo comenzaba a tambalear. Ella, mientras tanto, se mantenía ajena a todo. No buscaba reconocimiento. No buscaba demostrar nada. Solo quería hacer su trabajo. Y lo hacía con un nivel de habilidad que parecía improbable para alguien que había pasado desapercibida hasta ese día. Encontró una segunda irregularidad. Un microdesgaste en un sensor que regulaba la comunicación entre la computadora del auto y el sistema de encendido. Un desgaste tan mínimo que muchos lo habrían ignorado por completo. Ella no. Lo retiró con cuidado, lo limpió, lo ajustó. Su rostro permanecía sereno, concentrado, moviéndose entre cables como si fueran rutas secretas que solo ella podía navegar. Uno de los mecánicos más experimentados se acercó para observar mejor, pero se detuvo antes de interrumpirla. Fue la primera vez en años que él se sintió pequeño ante el trabajo de otra persona. Ella siguió avanzando por el interior del motor como si estuviera recorriendo un mapa que conocía desde siempre. Conectó cables que estaban en conflicto, reajustó piezas mal instaladas, limpió contactos oxidados que a simple vista parecían estar en perfecto estado. Era una cirugía, precisa, delicada, perfecta. En un momento crítico tomó un pequeño componente rectangular. Lo estudió por unos segundos. Lo giró, lo palpó, lo examinó como si pudiera escuchar lo que decía. Luego lo reemplazó con uno que ella misma había reparado tiempo atrás, cuando nadie la veía, cuando pasaba horas en el taller después de cerrar, revisando piezas desechadas para entender cómo funcionaban por dentro. Ese era su secreto. Ese era su aprendizaje. Ella nunca desperdiciaba nada. Nunca dejaba de estudiar. Nunca dejaba de mejorar. El multimillonario notó ese detalle, y algo en su mirada cambió. Cuando terminó de ajustar la última conexión, se levantó lentamente. Su cuerpo crujió por las horas de tensión acumulada, pero su expresión permanecía tranquila. Limpió sus manos en un trapo viejo y dio un paso hacia atrás. No dijo nada durante unos segundos. Estaba escuchando, sintiendo, conectándose con el motor como si el auto pudiera responderle. Entonces habló. Inténtelo ahora. Su voz fue suave pero firme. No era un ruego, era una certeza. El multimillonario dudó un instante. Miró a los mecánicos como si buscara confirmación de que no era un error. Pero todos estaban enfocados en ella, esperando el resultado. Su autoridad ya no era la fuerza dominante en ese taller. Ahora la atención se centraba en la mujer que había trabajado con un nivel de precisión que ninguno de ellos había visto antes. Él entró al Ferrari. Metió la llave en el encendido. Respiró hondo. Giró. Al principio hubo silencio. Un silencio que heló el aire del taller. Luego un murmullo sutil. Un movimiento interno. Una vibración casi imperceptible. Y entonces el rugido. Fuerte, profundo, perfecto. Un rugido que llenó todo el taller y que por un instante hizo que todos olvidaran cómo respirar. El multimillonario quedó paralizado. Los mecánicos quedaron mudos. Ella solo bajó la mirada como si lo que acababa de hacer fuera apenas una parte más de su día. Pero en realidad había cambiado todo. Había demostrado sin gritar, sin presumir, sin pedirlo, que su conocimiento valía más que cualquier prejuicio. El motor hablaba por ella. Y su trabajo había derrumbado el mundo del multimillonario pieza por pieza. Cuando el rugido del Ferrari resonó en el taller, todos quedaron paralizados. El multimillonario enmudeció. Los mecánicos se miraban entre sí sin saber qué decir, y ella simplemente respiró hondo, como quien termina una tarea que conoce de memoria.
Pero lo que nadie entendía, ni el multimillonario, ni los compañeros que la habían subestimado, era que aquella habilidad no había nacido de la suerte ni de un talento repentino. Había nacido del dolor, de una vida que no le dejó otra opción más que aprender a sobrevivir. Ella no siempre trabajó en talleres como ese. Mucho antes de llegar allí, cuando aún era adolescente, pasaba horas enteras en un taller pequeño y desordenado, donde su padre arreglaba motocicletas viejas. Un lugar donde las herramientas eran heredadas, los repuestos eran reciclados y el trabajo era más duro que rentable. Su padre no era un hombre rico, pero era un hombre que amaba lo que hacía. Le enseñó a escuchar los motores como si fueran voces, a distinguir fallas solo por el olor, a confiar más en las manos que en las herramientas caras. Sin embargo, también le enseñó algo más duro, que no todos valoran el conocimiento cuando viene de alguien que parece insignificante. Cuando él enfermó, ella tuvo que hacerse cargo del taller a una edad en la que otros todavía no sabían qué querían hacer con sus vidas. No podía darse el lujo de rendirse, no podía llorar, no podía esperar que alguien la salvara. Tuvo que aprender a reemplazar piezas que nunca había visto. Tuvo que estudiar por cuenta propia, mirando videos antiguos, leyendo manuales descargados en un celular viejo, desmontando motores abandonados por clientes que ya no volverían. Cada noche, mientras otros dormían, ella seguía despierta, con una lámpara apenas iluminando sus manos, absorbiendo todo lo que podía. Pero el mundo no la trató con la misma justicia. Cuando intentó conseguir trabajo en talleres más grandes, muchos jefes la rechazaron sin siquiera escucharla hablar. Algunos se reían de la idea de que una mujer pudiera trabajar con autos deportivos. Otros insinuaban que tal vez ella debía buscar algo más apropiado, como atención al cliente o limpieza. Un supervisor incluso le dijo que la mecánica de alto nivel no es para manos delicadas. Ella guardó esas palabras, no como insultos, sino como combustible para aprender más. Consiguió su primer empleo formal en un taller de barrio donde los dueños la explotaban sin piedad. Le pagaban menos que a los demás, le asignaban los trabajos más sucios y jamás reconocían cuando salvaba motores que ellos estaban a punto de desechar. Pero ella no protestaba. En silencio perfeccionaba su técnica. Observaba cómo fallaban los demás y cómo podía evitar esos errores. Aprendió a trabajar con motores que parecían imposibles de reparar, porque sabía que ese conocimiento algún día la llevaría más lejos. Después de meses de soportar malos tratos, decidió irse. Y no fue fácil. Salió con las manos heridas, con deudas, sin estabilidad. Pero salió con algo más valioso que todo eso. Experiencia. Experiencia real, construida con sacrificio. Cuando llegó al taller donde ahora estaba, nadie sabía nada de esa historia. Nadie imaginaba que había estudiado motores de alta gama sin tener un solo coche de lujo cerca, que había aprendido sobre Ferraris viendo grabaciones de mala calidad donde los mecanismos apenas podían distinguirse, que había entendido sistemas eléctricos complicados usando piezas recuperadas de autos que otros habían decidido abandonar. Nadie sabía que sus conocimientos venían de noches interminables, de frío, de hambre, de lágrimas contenidas y de un deseo ardiente de no quedarse atrás en un mundo que la empujaba hacia abajo. Guardaba también una herida profunda, la de haber sido despedida de un taller por ser demasiado buena. El encargado, al sentirse intimidado, inventó excusas para sacarla. No podía soportar que una joven sin estudios formales hiciera trabajos mejores que él. El día que la despidieron, le dijeron que los clientes no confiaban en una mujer para reparar autos caros. Mentira. Los clientes nunca habían visto su rostro, solo habían visto los resultados de su trabajo. Aquella injusticia la marcó, pero no la destruyó. Aprendió que las puertas no siempre se abren de forma justa. Aprendió que el talento no garantiza oportunidades. Aprendió que muchos prefieren mantener la comodidad de sus prejuicios antes que aceptar una verdad incómoda, que ella era mejor. Por eso, cuando el Ferrari llegó al taller y nadie podía repararlo, cuando el multimillonario exigió al mejor mecánico sin imaginar que estaba mirándolo, cuando los demás la ignoraron como si fuera invisible, ella sintió algo diferente. Algo que llevaba tiempo esperando. Una oportunidad. No para humillar a nadie, no para demostrar que era superior, sino para demostrar de una vez por todas que su conocimiento no era casualidad. Era mérito puro. El multimillonario, mientras la observaba trabajar, no podía entender qué veía exactamente en ella, pero sentía algo extraño, algo que jamás había sentido con un mecánico. Respeto involuntario. Una especie de reconocimiento silencioso hacia alguien cuya historia desconocía por completo. Y aunque él aún no lo sabía, la historia de ella estaba a punto de cambiar no solo el rumbo del Ferrari, sino la percepción que él tenía del mundo.
porque cuando la verdad nace del dolor, se vuelve imposible de ignorar. Y ella llevaba toda una vida preparándose para ese momento. Desde que el Ferrari rugió de nuevo bajo las manos de ella, algo dentro del multimillonario empezó a quebrarse. Nadie más lo notó al principio. Él no era un hombre que mostrara emociones con facilidad. Había construido toda una vida alrededor de la idea de que sentir era sinónimo de debilidad y que dudar era un lujo que solo los mediocres podían permitirse. Pero el silencio que siguió al encendido del auto no fue que el silencio habitual del poder. Fue un silencio incómodo, revelador, un silencio que lo obligó a mirarse a sí mismo. Se quedó dentro del Ferrari por unos segundos más de lo necesario. Respiró profundamente, como si intentara recuperar el control del mundo que acababa de escapársele entre los dedos, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta preparada. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar. Sus manos, acostumbradas a sostener un volante con arrogancia, temblaron ligeramente antes de soltarlo. Él notó ese temblor, y lo odió. Cuando bajó del auto ya no caminaba con el mismo porte. No había prisa en sus pasos, tampoco autoridad. Era como si el sonido del motor lo hubiera enfrentado brutalmente a la verdad, que su seguridad no provenía de su conocimiento, sino de un mundo que siempre había favorecido a personas como él. Personas que juzgan antes de escuchar. Personas que creen que el dinero es el único aval para tener razón. Ella estaba allí, a unos metros, limpiándose las manos con un trapo viejo. No lo miraba. No buscaba reconocimiento. No había ni un centímetro de arrogancia en su postura. Solo serenidad. Esa serenidad que nace de quien sabe exactamente quién es, incluso cuando nadie más lo reconoce. Y esa simple postura lo desarmó más que cualquier palabra. El multimillonario trató de recomponerse. Cruzó los brazos, elevó el mentón, intentó recuperar su figura imponente, pero sus ojos lo traicionaban. No podía ocultar el asombro, ni la vergüenza que le subía por la garganta como un nudo difícil de tragar, porque ahora entendía que había cometido un error. No un error técnico, sino un error humano. Había juzgado a alguien basándose únicamente en su apariencia y había fallado estrepitosamente. Los mecánicos empezaron a acercarse lentamente, sin saber si debían felicitarla o quedarse callados. Algunos incluso le dedicaron una mirada de admiración que jamás le habían dado antes. Era evidente que algo había cambiado en el taller. Una línea invisible se había roto. Una verdad que todos fingían no ver, que ella sabía más que muchos de ellos, había quedado expuesta. Y él, acostumbrado a ser el centro de atención, se encontró desplazado. No porque ella quiso colocarse en su lugar, sino porque su talento, simple y contundente, brillaba por sí solo. Era una luz que no necesitaba para nada su aprobación. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Solo pudo observarla. Esa mujer que hacía unos minutos había considerado irrelevante, ahora se convertía, sin proponérselo, en la persona más capaz que había visto en mucho tiempo. Y esa idea, esa inversión de roles, le produjo una sensación desconocida. No era enojo, no era rabia, era algo más profundo, algo que él había olvidado por completo. Admiración. Por dentro su mente trataba de entender cómo era posible que hubiera pasado tanto tiempo sin darse cuenta. ¿Cómo pudo no ver su talento? ¿Cómo pudo ignorar su presencia, su precisión, su preparación? ¿Cómo pudo su arrogancia cegarle tanto? Recordó la forma en que la había mirado cuando alguien dijo que ella era la única disponible. Recordó la frase que había pronunciado con naturalidad cruel. Ella no sabe nada. Ahora, esa frase se repetía en su cabeza como un eco insoportable. Y cada vez que la escuchaba, el eco dolía más. Miró el motor abierto del Ferrari, aún vibrando con energía renovada. Un motor que ningún mecánico de renombre pudo salvar. Un motor que ella, con sus manos marcadas y su voz suave, había revivido sin pedir créditos ni premios. Esa escena lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso financiero. Ella sintió su mirada, pero no se movió. No necesitaba reconocimiento. No necesitaba disculpas. Pero él sí. Y ese reconocimiento lo asustó, porque no sabía cómo manejarlo. Por primera vez el multimillonario se acercó a alguien sin la postura dominante que siempre cargaba. Se acercó como quien busca entender lo que nunca supo ver. Observó sus manos. Observó las herramientas a su alrededor. Observó el trabajo impecable que había realizado. Y sin poder evitarlo, sintió un pinchazo en el corazón. No era dolor físico, era algo más profundo. La sensación de que quizás había pasado demasiado tiempo viviendo en una burbuja que él mismo había construido.
Quiso hablar, quiso decir gracias, quiso reconocer su error. Pero las palabras, tan fáciles cuando eran órdenes, tan rápidas cuando eran críticas, se atascaban ahora en su garganta. Porque no basta con pronunciar disculpas, hay que sentirlas. Y él estaba apenas aprendiendo cómo se sentía la humildad. Ella finalmente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No había resentimiento en los de ella. No había orgullo ni deseo de humillar. Solo había humanidad. Y esa humanidad lo golpeó con fuerza, porque él se dio cuenta de que la única persona que había actuado con dignidad desde el principio era ella. Y fue en ese instante, justo en ese cruce de miradas silencioso, donde algo en él cambió para siempre. El rugido del Ferrari llenó el taller como un golpe seco de realidad. Ella dio un paso atrás, tranquila, como si lo que acababa de hacer fuera parte de su rutina diaria. No buscó aplausos ni miradas, solo respiró. El multimillonario, en cambio, se quedó dentro del auto unos segundos más, con los ojos abiertos como si necesitara confirmar que aquello no era un sueño. Salió del Ferrari lentamente. No caminaba como el hombre arrogante que había entrado al taller horas antes. Ahora sus pasos eran más pesados, más humanos. Miraba el auto como si fuera un desconocido. Revisó las luces, los sonidos, la estabilidad del motor. Todo funcionaba mejor que antes. No había explicación lógica para él, excepto la más difícil de aceptar. Ella lo había logrado. Los mecánicos estaban en silencio. Algunos no podían creer que la joven que habían ignorado fuera capaz de algo así. Otros sentían una mezcla amarga de sorpresa y vergüenza. Nadie había visto venir este resultado. Nadie excepto ella, que desde el principio supo exactamente qué debía hacer. El multimillonario se acercó. No tenía el porte altivo de antes. Sus hombros estaban relajados, su mirada más suave. Era evidente que quería decir algo, pero las palabras no salían con la facilidad habitual. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a admitir errores. Ella lo miró sin temor. No había desafío en su rostro, tampoco orgullo exagerado. Solo serenidad. Esa serenidad que tienen las personas que trabajan desde la verdad y no desde la apariencia. Yo no sabía, murmuró él casi avergonzado. Ella negó suavemente con la cabeza. No hace falta que diga nada. Y ese gesto, esa frase corta, lo desarmó más que cualquier reclamo. No lo estaba humillando. Tampoco lo estaba absolviendo. Solo estaba dejando claro que no necesitaba sus disculpas para existir. Su trabajo hablaba por ella. Ese Ferrari encendido era su voz, su presentación, su justicia. Él quedó inmóvil unos segundos, intentando procesar la sensación extraña que lo atravesaba. Respeto. Por primera vez respeto real por alguien a quien había subestimado sin pensar. La observó trabajar con sencillez, limpiar sus herramientas, guardar cada pieza con cuidado. No había ego en ella, ni deseo de demostrar nada. Solo una profunda certeza de lo que sabía hacer. Finalmente, respiró hondo. ¿Te gustaría trabajar conmigo?, preguntó. El taller entero se tensó. Esa oferta era inesperada, casi histórica. Él nunca reclutaba fuera de su círculo exclusivo, mucho menos a alguien que había ignorado minutos antes. Ella no se sorprendió. Tampoco se aceleró. Simplemente lo miró de forma directa. No lo sé, respondió con honestidad. Necesito pensarlo. Él quedó desconcertado. Estaba acostumbrado a que todos aceptaran sus ofertas sin dudar. Pero ella no estaba impresionada por su riqueza. Había vivido demasiado, aprendido demasiado, perdido demasiado como para dejarse llevar por un brillo superficial. Asintió en silencio, aceptando por primera vez una respuesta que no podía controlar. Antes de irse miró el Ferrari encendido. Ya no lo veía como símbolo de poder. Lo veía como un recordatorio de que el conocimiento no siempre está donde uno espera encontrarlo. A veces está en manos silenciosas, en miradas humildes, en personas que trabajan sin presumir. Ella había devuelto la vida al motor. Y sin saberlo también había encendido algo dentro de él. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó que la vida siempre sorprende cuando menos lo esperamos, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que emocionan, enseñan y acompañan. Únete a esta comunidad y no te pierdas las próximas historias que tenemos para ti. Tu suscripción hace toda la diferencia.